Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos escuche. Este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Mayab nos crearon y al vernos inermes y sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con rocas, corrientes de agua fuerte, hasta llegar a aguas mansas y arenas, y con ellas hicieron unos espejos, y ellos, que son las palabras, y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo con el cual nos reflejamos el uno en el otro, en la conversación, en las pláticas, y aprendemos uno del otro, y al separarnos, cada quien obtuvo un poquito de aprendizaje el uno del otro. Pues hoy tenemos un bote muy completo, a ver cómo le hacemos. Tenemos a Eduardo Correas, él es de origen colombiano, nacionalizado mexicano, es maestro de la UNAM. Tenemos a Lucina Pulido, ella es originaria de las costas de Michoacán, de pues Huacana y todas esas áreas que están ahorita en territorio bajo pleito territorial de unos carteles. Y a don Clemente, que es padre de Ayotzinapa. Y vamos a tratar de ver en la mejor forma que podemos el cambio que ha sufrido el ejército al ya no ser básicamente un factor de protección social, o al parecer, según conclusiones a las que llegamos nosotros. Tal vez sea un juicio completamente injusto y no deberíamos de generalizar, porque consideramos que dentro de las filas del ejército hay elementos muy nobles. Bueno, Eduardo, no sé cómo le vayamos a hacer, pero tú nos vas a dar el espacio para hoy el maestro García. Y disculpe, maestro, aquí mi compañero de fórmula, que no sé cómo entrarle a tanta información ahorita que traemos a hoy. ¿Qué piensa? ¿Cómo está? Pues bien, gracias, y con anticipación quiero entrar en la conversación de esta noche. Es tema interesantísimo. Bueno, hoy, como siempre, Eduardo Correa nos va a dar el contexto histórico en el que se desarrollan las cosas, y de nuevo el tema en sí, lo que tratamos de dilucidar es el papel del ejército en las sociedades actuales. Eduardo, pues has estado con nosotros bastante tiempo. En forma muy breve, ¿quién es Eduardo? ¿Dónde nació? ¿Dónde fue a la escuela? ¿Qué travesuras hacía de niño? Yo te agradezco mucho, Antonio. Un cordial saludo para todos. Yo espero que sí podamos tener una conversación intensa. Entrando a tema, voy a hacer permíteme, nada más quién es Eduardo, y voy a presentar a todos los participantes primero, y luego entramos a tema. Yo soy profesor e investigador de la maestría del posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ok, originario de Colombia, nacionalizado mexicano. Lucina Pulido, ¿quién es Lucina? En forma bastante breve, ya nos hiciste el favor de estar con nosotros. Dino. Hola, pues yo soy Lucina Pulido, que estoy por región costa. Pues nosotros somos de unos lugares muy apartados donde no hay mucho flujo de gente, y pues aquí estamos soportando tanto delincuencia y estamos perdidos, la verdad. Y cuando éramos unas personas de niños, ¿verdad? Pues muy felices en el área donde nosotros vivíamos. Nosotros explotamos la playa donde ahora nos han despojado. Bien, don Clemente, pues usted primera vez que participa con nosotros, pero hemos platicado varias veces. Y no, ya ha oído nuestro programa. ¿Quién es don Clemente? ¿Dónde creció? ¿Dónde nació? ¿Qué era de niño? Algo fuera de usted como figura pública. ¿Don Clemente? Don Clemente. Creo que don Clemente ¿está ahí? Bueno. Sí, don Clemente. ¿Quién es don Clemente? ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? Algo fuera de su figura pública para que la gente tenga familiaridad con usted como persona. Sí, miren, a todo el público que me puede estar escuchando, mi nombre es Clemente Rodríguez Moreno, y pues somos aquí originarios de Tixla de Guerrero. Tengo un hijo desaparecido, Cristian Alfonso Ruiz Lumbre. Pues, ¿qué les puedo contar de nuestras vidas?
¿qué les puedo contar de mi vida personal? Antes del 2014 mi vida era pues todo, pues ahora sí, una vida pues alegre, una vida muy, muy pues cómo puedo decirles, ninguna preocupación, pero ya después de 2014 pues ahora sí cambian nuestras vidas, tanto a mí como en familia. Ya nosotros ya no somos los mismos. Yo creo que yo creo que en cualquier lugar del mundo pues tenemos algo en común en todos los países. Si yo tengo un hijo desaparecido, pues hay otra persona atrás de mí que también está sufriendo, está buscando un familiar, está buscando pues ahora sí un desaparecido, pero bueno, pues aquí estamos y ahora sí dándole pues batalla, ¿no? Vamos a ver qué nos da esta plática, don Clemente. Esta plática se trata de ver no la condición en sí de la desaparición de sus hijos, pero en sí qué ha pasado y cuál es el contexto en que todo esto nos está sucediendo como sociedad, porque son más de 90,000 desaparecidos en México. Pues Eduardo, díganos. No, escucho. Sí. Eduardo, pues más o menos danos un contexto desde cómo este proceso histórico se desarrolla en forma tal de que nos dé la oportunidad de presentar estos casos en una forma más específica desde el papel del ejército. Mira, yo quisiera poner un paralelo, no ahora entre Colombia o entre Guatemala como comencé, sino con otra región de México que se llama la Cuenca de Burgos. La Cuenca de Burgos está entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. La Cuenca de Burgos tiene la 6ª reserva de gas del mundo. Está al otro lado de la frontera frente a Texas. Tiene tanto gas que es muy fácil conectar un popote, una tubería que salga de allí y llegue a las gaseras de los Estados Unidos, a las tuberías de gas de los Estados Unidos. Estamos observando el mundo entero, los precios de exagerados que está adquiriendo el gas en este momento. Entonces hubo una parte del aparato más sofisticado del ejército mexicano que se llamó los GAFES, los grupos aerotransportados de fuerzas especiales del ejército mexicano, que fueron sobreentrenados en Fort Gulick, en Atlanta, y en Fort Bragg, Carolina del Norte, con los boinas verdes y en la Escuela de las Américas, respectivamente. Estos tipos regresaron supuestamente para pelear y sacar y desterrar a los grupos del cartel del Golfo. No pasó tal cosa, los tipos se apropiaron de todo el negocio, que es un negocio muy complejo de narcotráfico ahí, para poder sacar a la gente de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila en la Cuenca de Burgos. La desaparecieron, la bombardearon, la despedazaron para que poblados enteros fueran sacados. La prensa mexicana no dijo nada y por supuesto el ejército mexicano ya no pudo hacer nada aunque quisiera, porque tenía que enfrentarse con un brazo militar muy largamente entrenado. Estos tipos vinieron y formaron más soldados, formaron más cuadros, hicieron mejor inteligencia, desarrollaron mejor, consiguieron mejor armamento y terminaron sacando a toda la población para entregarle esa minería
a, a Peña Nieto. Y Peña Nieto comenzó a montar fracking, fractura hídrica que acaba con el agüita en una zona donde el agua es muy escasa. Lo sacaron a todo el mundo y con esa agüita alcanzaron a montar más de 500 máquinas de fractura hídrica para sacar el gas. Y una vez que comenzaron a hacer eso, Peña Nieto firmó la reforma energética y esto que había sido iniciado con gas natural y con Iberdrola de España de una manera ilegal, porque toda esa explotación era exclusiva de Pemex. Pemex firmó, Pemex fue cómplice de esa negociación, pero cuando ya estaba funcionando, entonces los Zetas regresaron otra vez y sacaron a todos los ingenieros españoles, a los trabajadores de Pemex, y los echaron para afuera, y entró la Halliburton de Dick Cheney y se quedó con todo el negocio. La Halliburton fue la compañía que justificó la guerra contra Irak, donde se movieron aviación, ejército y todo para poderse quedar con los pozos petroleros de Irak. Entonces estos señores en realidad desde un principio tenían planeado quedarse con la cuenca de Burgos y ahora son los dueños de la cuenca de Burgos. Por eso nosotros no podemos dejarnos engañar con lo que aparece en el primer golpe de visión. Estamos viendo grupos de narcotraficantes que aparentemente se están peleando entre ellos, pero lo que hay detrás es un proceso de expulsión de poblaciones, de robo a las poblaciones de sus territorios. Ese es el objetivo de implantar tanto terror, de asesinar tanta gente y sobre todo de producir tantos desaparecidos, porque si hay algo que produce terror sobre las familias, sobre las comunidades, es que el hijo, el hermano, el padre se lo desaparezcan y usted no vuelva a saber nunca más de ellos. Ese es el peor de los terrores que se puede implantar sobre una población. Pero es un terror que tiene un objetivo: sacar a la gente del territorio. Eso es lo que hay que poner en primerísimo lugar por delante. Esa es la trinchera que hay que visualizar, porque esa es la magnitud de enemigo que se tiene por delante. Es un proyecto de expulsión territorial, de despojo territorial. Entonces, yo quisiera dejar ahí, y por supuesto que vamos a profundizar en la conversación entre todos, pero yo no quiero quedarme con la idea de que es simplemente una pelea entre grupos de narcotraficantes. Allí en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, estos señores llegaron reventando familias, casas, de todo, y nadie entendía qué era lo que estaba pasando. Es que eso no tiene lógica, no tiene sentido de por qué viene alguien a producir tanta maldad como la que se está produciendo sobre las poblaciones mexicanas hoy. Pero ahí hay negocios de enormes proporciones, macronegocios, que hacen que se comience a la urgencia de tener que sacar a la gente para poder hacer el negocio dentro de esos territorios, o por hotelería, o porque hay siembras, o porque hay oro, o porque hay plata, o porque hay hierro, o porque hay carbón. La tercera parte del territorio mexicano
ya fue concesionada desde el gobierno de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. La tercera parte del territorio mexicano ya fue concesionado. Entonces, la gran dificultad que hay es que pedir que le regresen eso a México coloca dentro del Tratado de Libre Comercio que se firmó con Estados Unidos y Canadá, coloca al gobierno mexicano en una situación de enorme vulnerabilidad, porque si les dice ustedes no pueden quedarse con esas concesiones, entonces los van a demandar en las cortes internacionales, no en las cortes mexicanas. Y estos señores, sin haber movido un dedo, van a reclamar todo el oro que hubieran podido sacar y que no pudieron sacar, y van a exigir que el gobierno mexicano les pague todo ese oro que ellos, o plata, o petróleo, o lo que sea. Y ya el territorio ya firmó, México ya firmó que iba a entregar todo eso. Esa es la gran ambivalencia del gobierno mexicano. Si uno no mira eso de frente, no sabe la magnitud de enemigo que se tiene por delante. Y eso es lo que me parece a mí que hay que separar. No es simplemente una guerra de carteles, es una guerra por un despojo territorial, y se lo queda Estados Unidos o se lo comienza a quedar China, en el caso de las fronteras contra el Pacífico. Ahí está la guerra entre dos grandísimas potencias, y por debajo aparece como si fuera simplemente una guerra de carteles. En el Congo, en África, la pelea es por el Coltrán. Van saliendo los barcos por el río Congo cargados, y el tiroteo más grande del mundo, porque un grupo le va a robar el Coltrán que va en el barco a otro grupo. Y la pelea es entre los Estados Unidos y Francia. Hoy el mundo entero está entrando en una etapa de enorme agresión por recursos minerales, por territorios, por poder desarrollar los macroproyectos. Ese es el grandísimo dolor que tenemos de patria grande, de patria enorme, de América Latina, de México. Nos duele enormemente, pero eso es lo que está pasando. Gracias, Antonio, maestro García, y gracias a los compadres y compañeros allá, que yo sé que les duele más lo que yo estoy revolviendo de herida. Gracias, Lucina, por escuchar, y Padre Clemente por escuchar. Tienen la palabra. Yo ya hablé Clemente está en Tixla, y la comunicación pues está deficiente. Él no tiene ya señal. Está intentando recuperarlo, pero no ha sido posible. Una de las cosas que suceden, creo yo, que el papel del ejército antes, que servía para apagar incendios, en huracanes ir y atender a la gente, el servicio social que es el ejército ya definitivamente cambió. Cuando nosotros estábamos en Ayotzinapa, en las juntas anteriores a que fuera los abogados del National Lawyers Guild a México para documentar atrocidades del Estado contra comunidades en México, a nosotros nos llamaron para ver qué opinábamos de la grabación que soltó el FBI, en donde implicaba en esas llamadas que hizo públicas y que ya no las he podido encontrar, a Ángel Aguirre en una llamada posterior ya en la desaparición de los muchachos, en donde Ángel Aguirre y otros implicaban que encontraran el quinto camión, el que se aduce que iba cargado de drogas. Eso lo expuso el FBI.
y yo no he vuelto a encontrar esas grabaciones, las sacaron del internet. Y por otro, a hoy salieron también de el caso de Ayotzinapa, unas declaraciones no autorizadas en donde implican que el ejército sabía lo que iba a pasar 6 horas antes de la atrocidad que se cometió en contra de los estudiantes de Ayotzinapa. 3 muertos de un estudiante con la cara cortada, unas atrocidades grandes por tratar de recuperar ese camión, y yo no he vuelto a encontrar esa documentación, esa grabación que puso al público el FBI, en donde implicaba a Ángel Aguirre y al ejército. Perdimos a don Clemente en esta llamada, él está en Tixla, y al parecer no tiene señal o no, algo impidió, le llamó a alguien más y nos cortó de la llamada. No sé, pero el caso es de que lo perdimos. Y tenemos a Lucina. Lucina, esto en donde estamos envueltos básicamente en una guerra de poderes, en una guerra de intereses, en donde nosotros básicamente somos sacrificables. ¿Qué te lleva a pensar estas declaraciones, esto que se ve todavía muy... Efectivamente, lo que dice el compañero Eduardo es la realidad. Aquí los vandalismos, los cárteles, algunos no saben ni por qué andan peleando, ni por qué andan atropellando familias, ni quiénes son los que los proveen para que ellos tengan esas quincenas para andar en esta guerra. Y desgraciadamente el gobierno sí está enterado, por eso no pone cartas al asunto, porque a lo mejor él sí está comprometido con otros países, de lo cual nosotros pues somos de bajo mundo, ignoramos todo esto, pero desgraciadamente somos los que estamos pagando por los beneficios de ellos. Nosotros estamos pagando con dolor, con vidas, porque ellos ya tuvieron un contrato valioso para su bienestar, para toda la vida de toda su descendencia. Por eso el gobierno ya no tiene competencia para apoyarnos a la ciudadanía en estas situaciones. Maestro García, ¿qué le da por preguntar en esto? ¿Qué pregunta? ¿Nos pueden dar unos ejemplos concretos de que el gobierno no los apoya en nada? Lucina, esto que sucedió hace poquito sobre la balacera y la tumba de las casas, ¿cómo estuvo? ¿De qué han sido ustedes testigos últimamente? Mire, no hemos tenido ningún apoyo, ninguna respuesta, solamente hay terror, hay pánico con toda la gente de las poblaciones pequeñas. Permitieron que recogieran esa máquina. El gobierno permitió que el cártel que la trajo para demoler las casas no la perdieran, se la llevaran de regreso. Ellos tienen esa herramienta, ese monstruo, y ellos dejaron que se lo llevaran. ¿Se imaginan que el gobierno no tiene medios para recoger esa máquina? Sin embargo, permitieron que no la perdieran, que se la llevaran el cártel que la trajo. Hay quien no ha ido las veces que has participado con nosotros en forma anterior, pero en sí, por todo lo que está pasando ahí, tú perdiste a tu hermana por denunciar estos robos de recursos y esta situación, fue asesinada. Y ustedes últimamente han estado en medio de balaceras. Sí, señor. Y han tratado como desplazados de regresar a su territorio, y para impedirles el regreso les están tumbando las casas. Aparte para que ya no tengan a qué regresar. Al principio les metieron fuego, las incendiaron, pero no suficiente. Ahora traen máquinas y anunciaron que van a ir a demoler las pocas casas que quedan. Pero ¿cómo va a ser posible que el gobierno no nos pueda apoyar en estas situaciones? Y en este sentido, porque es lo que el ejército está ahí supuestamente para servir a la sociedad, así para proteger,
pero realmente ya no, uno llama a diferentes lugares pidiendo apoyo y dicen, es que a nosotros no nos han autorizado la orden, por lo tanto, no podemos salir de nuestro cuartel. Si ustedes Así, fueron a pedir protección del ejército por y se supuesto, negaron. fuimos a tocar varias puertas. Sí. El maestro Telles de Lázaro Cárdenas dijo que él no podía salir, que era la base, el batallón más cercano que hay de los militares. No pudo, se le avisó en el momento, era de noche, dijo que él no podía mover. Uh-huh. A ausencia de don Clemente, que lo perdimos en la llamada, no es una plática tal vez muy común a lo que normalmente los entrevistan a ellos. En lo que yo he estado en Ayotzinapa, en Chilapa, he caminado por estos lugares. En Chilapa me platica una persona de derechos humanos que hay una cancha de básquetbol en donde la gente que es desplazada en forma violenta de las tierras, donde está la siembra de la amapola, y Chilapa es la salida al mercado abierto de los productos de la amapola, en donde los desplazados llegan, no les dan agua, no les dan baño, no les dan nada más les dan un espacio en donde lleguen y busquen cómo irse a otros lados para que venga el siguiente grupo desplazado, para que los grupos que están o tienen control del territorio de donde se siembra la amapola expandan su territorio. El ejército no entra. Yo estuve en Chilapa, hay ejército, hay vigilancia, con un equipo muy nuevo y sofisticado, y sin embargo todo estos asesinatos y todo sigue. Eduardo, ¿cuál es el papel actual del ejército? Es efectivamente, como lo está retratando Antonio, es de una ambivalencia terrible. Por una parte, uno los ve como si fueran cómplices totales, actores paralelos, colaboradores con estos grupos de narcotraficantes. Uno los ve en el caso de Ayotzinapa, de varios casos que se han dado en diferentes territorios de México. El ejército ha sido cómplice, ha actuado asesinando gente. En otros casos simplemente no tiene la fuerza para poder operar. Hay que pensar que el ejército, antes que nada, lo primero que piensa es preservar las propias fuerzas. Para ellos es una derrota inaceptable que les vayan a producir una encerrona en la mitad de la noche, y eso es una derrota militar y les causen un poco de bajas y una pérdida de armamento. Eso se llama una derrota militar. Entonces ellos prefieren quedarse de lado. Si ellos ven que los que están peleando al frente son menos, están menos armados, y no tienen que arriesgarse a la mitad de la noche sin saber cuál es la magnitud de fuerza del enemigo, es posible que ellos salgan al combate, pero es esa la circunstancia que hace que, esa es exactamente la circunstancia que nos hace leerlos como fuerzas ambivalentes, que a veces pareciera que sí quieren ayudar y otras veces no. Y por supuesto el enemigo es tremendamente poderoso. El cambio del hierro que está saliendo por Lázaro Cárdenas y de la madera que sale por Lázaro Cárdenas es por armamento, y por armamento muy sofisticado, y por drogas sintéticas que van a terminar en el camino hacia Estados Unidos
y que van a mantener el dinero fluyendo para poder mantener vivos estos ejércitos crecientes, porque esto no para de crecer de paramilitares. Uno tiene que ir armando el rompecabezas, todo para comenzar a descifrar qué es lo que le está pasando a México. Y por supuesto la única manera es comparando con lo que ha pasado en otros países. En Colombia van 8 millones de campesinos, de población indígena, de población negra, que ha sido desplazada de muchas regiones de Colombia porque ahí hay riqueza enorme. Entonces, 8 millones de campesinos. Yo le he hecho el cálculo que para los proyectos que se tienen pensados para México, el desplazamiento podría llegar a ser hasta de 15 millones de mexicanos que van a ser desplazados. Hoy la contabilidad muy mal hecha, sin tener registros reales de desplazamiento, se habla de que hay 400,000 mexicanos que ya han salido de sus casas, de sus terruños. Eso no se sabe en realidad si son tan poquitos o si son más, no se sabe porque en Colombia se dedicaron viendo la magnitud del fenómeno, lo contabilizaron y lo contabilizaron bastante bien. En México nadie está contando a las poblaciones mexicanas que están siendo desplazadas. No hay una verdadera contabilidad, no se sabe cuál es la magnitud del problema que viene para arriba, pero si uno termina de armar ese rompecabezas, lo que termina viendo es, explicando es por qué Trump estaba tan afanado de construir un muro en la frontera, porque lo que se trata es de trancar 15 millones de mexicanos que van a tratar, después de que han sido sacados de su tierra, de cruzar hacia los Estados Unidos. Y por supuesto, eso rebasa cualquier manejo humanitario. Y por lo tanto la lógica fue una lógica totalmente brutal y militarista de poner un muro. El señor Biden dice que él no va a seguir con el muro, pero está sacando gente a lo loco. Es que esa es la conjugación de todo lo que se está produciendo para América Latina en este proceso, en este proyecto político, económico y militar de sacar a la gente con base al terror. Eso es lo que hay que mirar, el panorama entero. Por más doloroso que sea un caso, el otro, la Atlaya, Michoacán en tantos sitios, por Dios, es que Michoacán, la guerra no ha parado de crecer y de crecer en tanto territorio, en Guerrero se está extendiendo de igual manera, y el propósito, sacar a la gente. Es que eso es lo terriblemente doloroso de lo que está pasando con México. Es una situación de terror terrible. Y uno no ve, yo me hago cruces, ¿cómo hacemos para que el gobierno mexicano realmente se plantee una tarea de defensa de la soberanía patria? Porque si se plantea esto en esos términos de defensa del territorio mexicano, entonces pues no va a entregar esto ni a las mineras,
ni a los grandes macroproyectos turísticos o lo que sea de negocio que hay detrás, sino va a defender de verdad a su población, que es a quien se debe históricamente, no a los gringos, ni a los chinos, ni a nadie de estos, a los canadienses, ni a los multimillonarios que se han quedado con una parte de México, se han quedado con una parte de la minería. Eso es el terror que se vive hoy en México. Mira, Eduardo, hay, desafortunadamente por tal vez la comunicación o alguna otra situación que le sucedió a don Clemente, las declaraciones últimas como filtración para tratar de evitar o tumbar el caso que se lleve en Ayotzinapa o minimizarlo, implicaban que el ejército, el gobierno del estado, todos sabían con anticipación qué iba a pasar con Ayotzinapa. En Aldama, en Chiapas, en varias cosas, el ejército es ausente de estos conflictos por decisiones políticas, a saber de qué. El ejército allá ha servido más que nada como extensión del muro de Trump. Pues, en muchas formas, como que a Obrador puso la contradicción, lo que se podríamos decir la contratesis, la inconformidad, el rechazo que tenemos todo a lo establecido, que no nos gusta lo que nos están haciendo por medio de la como con la corrupción. Pero eso es más que nada la antítesis, el rechazo que sentimos por todo esto que nos están imponiendo. Pero aún no alcanzamos como pueblo a entender qué nos han hecho para tratar de figurar cómo vamos a cambiar esto. Cómo el ejército está impidiendo que esto avance y solo se está quedando en tratar de darle a una insatisfacción, a la corrupción, una forma más honorable de seguir ahí, una forma más honesta de ser deshonestos. Y todos estamos pagando el precio. Y la pena de que perdimos a don Clemente, porque él podría ver exactamente que el ejército en realidad estuvo implicado en todo esto y que el gobierno, tal vez por necesidad del mismo ejército o complicidad de todos, no le están dando solución a ningún problema social desde México. Y el ejército es más que nada ahora ya un elemento el ejército, y hasta cierto punto en Guerrero los grupos paramilitares que se crearon como que fueron parte de la policía comunitaria, están sirviendo como elementos de hostigamiento y represión contra la población misma para tratar de generar magaproyectos como está sucediendo en La Parota, y defender eso y no ser ya útil en forma real al pueblo. De nuevo, creo es injusto, creo que dentro del ejército hay elementos que sí se metieron a eso para tratar de serles útiles a la nación, pero que desafortunadamente todo esto está siendo mal usado. Estoy equivocado, estamos en una antítesis, en un intento de rechazo a lo establecido, pero no sabemos cómo manejarlo para tratar de ser escuchados y que se trate de generar algo diferente, un cambio ya no solo para México, sino para la humanidad en sí. Lo de México, como dicen, como México no hay dos, hay un chingo y está ahí toda Latinoamérica y el resto del mundo. Estamos en la misma situación en forma global. Sí. Lucina, o maestro, ¿qué piensa de esto de que en realidad estamos en una condición que no aceptamos, pero no sabemos cómo manejarla o cómo entenderla? Pues para mí es algo frustrante que con la política de despoblar a México para facilitar los megaproyectos, con el muro acá en el norte, entonces no hay salida, pero sigue este proceso de despoblar. Entonces parece que es yo quiero usar la palabra genocidio, pero genocidio de nosotros mismos, porque
los otros ejemplos de genocidios que matamos al otro, pero esto estamos matando a nosotros mismos o dejando seguir con este proceso de eliminar de población. Sería la creación de una palabra nueva, homocidio. El ser humano se está auto matando. Lucina, yo sé que esto es frustrante porque ustedes son víctimas de todo esto, pero ¿qué te está dando a llevar esta plática? ¿O qué te hace entender? Ustedes como víctimas directas. Sí, claro, somos víctimas directas, pero pues sí, como repito aquí con el compañero Eduardo, definitivamente nosotros como personas víctimas directas no encontramos la solución si no tenemos un apoyo del gobierno. Y desafortunadamente el gobierno está disfuncional, no está funcionando para nosotros. No está funcionando para nosotros, efectivamente, y quisiera que por este medio nos apoyaran, que ojalá a través de ustedes, de su voz de ustedes, de usted Antonio y de compañero Eduardo, sean los escuchados. No sé si él está trabajando en la Ciudad de México, que tuvieran la oportunidad a través de él ir a hablar con López Obrador, llevarle pues un escrito de lo que está sucediendo por la región costa. Yo entiendo que él entró con mucho trabajo porque hay demasiada delincuencia en todo el país y a los alrededores, en las fronteras, donde quiera, pero que nos hiciera un espacio, nos mandara el ejército. Como usted repite, no todo el gobierno quizás esté corroído, que nos mande un ejército nuevo, un gobierno que él está como lo de la Guardia. Ojalá que haya personas que todavía tengan humanidad, que no estén coloridas en lo mismo. Eduardo, nos ayudaste tú con la situación de las madres igualtecas y lo que le interesaba al gobierno sobre el predio donde se encontraron restos que resultaron con una identificación de uno de los compañeros de Ayotzinapa. No sé si de ahí fue, pero parece que de ahí o de esos lugares, de esas excavaciones se encontró los restos de el hijo de don Clemente. Con lo que tú documentaste, logramos al menos que el gobierno avergonzarlo cuando la jornada iniciando la pandemia, con todo eso en contra de nosotros, lo expuso y obligó a que Encinas fuera a tratar de hacer algo por esta situación de las madres igualtecas. Y ha crecido en forma tal de que se han encontrado más restos y hay más esperanzas, pero como que hay una forma de avanzar solo empujándolos y a pedradas y tratando hasta cierto punto de proteger el ejército para no exponer todo esto. Como no hay intención de resolución a los problemas más emblemáticos, mucho menos a estas situaciones, de las que están sufriendo comunidades como la de Guagua y en la costa michoacana. Comunidades también que han sido expuestas al agua, en Ayutla, distintas cosas en donde me parece que no ni siquiera los casos más emblemáticos le están dando largas al asunto a solucionar. Con la documentación que te hemos mandado sobre esta situación, cuando hablamos con ella, ¿qué respuesta ha habido del Estado? Pues tú has expuesto esto con algunas personas del Estado que conoces. Sí, mira, con los que yo he podido hablar, cada vez me huyen más, cada vez me reciben menos las llamadas, me atienden menos, entonces me identifico más con la desesperación de don Clemente, de doña Lucina, que como muchas otras personas hacen contactos, buscan por dónde planear para hacer un vuelo corto que resuelva la situación de emergencia, de urgencia, y ya no me contestan, ya no me pasan, ya no me reciben. Esto se va cerrando muy rápidamente, y entonces uno dice, pero ¿qué está pasando aquí, por Dios? Porque es muy, muy grave esto que le está pasando a nuestro México lindo y querido,
porque están dejando a su pueblo abandonado. Yo no, la verdad, ahorita no estoy en Ciudad de México, pero llegando el martes yo voy a volver a buscar a estos antiguos amigos que antes me recibían llamada, me atendían y en algunas ocasiones incluso Encinas personalmente me recibió en su oficina, pero ahora ya no tengo contactos, no tengo, le voy a pedir de todas formas a Antonio que me haga el favor de mandarme por WhatsApp el teléfono de Lucina, que cuando yo llegue a Ciudad de México voy a tratar de volver a conectar, a hablar por ellos allá en Gobernación, a ver si hay alguien, un ojito, un oído que nos preste atención, por Dios. Yo lo voy a hacer, lo que a mí corresponde, yo doy aviso de que esto está pasando allá, esto y aquello y lo demás allá y más acá. Pero entonces, apenas llegue a México, yo me comunico por la tardecita noche, el martes, y comenzamos a cuadrar otra vez una conversación con ellos a ver si nos escuchan. Sí, Lucina, no sabemos en qué forma o qué medios fuimos nosotros, como haya sido. El caso de ustedes fue puesto en Rompevientos, que tiene mucho más fuerza y explosión que nosotros. Sin embargo, no nos escuchan, no los escuchan a ustedes. Nosotros ni buscamos ni queremos méritos. Qué bueno que nos expusieron un medio mucho más grande que lo que nosotros somos. Nosotros somos una insignificancia. Ajá, claro. Nadie es insignificante, Antonio. Bueno, en términos de los medios, sino de el impacto social que tienen los medios. De repente, cuando menos mantenemos a saber si fue porque alguien nos escuchó y tenemos aquí entre 4 o 5 y como dice aquí el compañero Eduardo, ojalá haya un oído, un ojo que nos vea. A lo mejor él está a punto, un paso de llegarnos con el presidente, exponerle el caso. Alguien tiene que escucharlo, tenemos que ir tocando puerta por puerta, alguien la tiene que abrir. Honestamente, ¿cómo vamos a poder vivir así? No se puede. Honestamente, las fuerzas económicas, los intereses creados, los intereses de personas que nos han llevado a esta orilla del abismo, que están dentro del gabinete de Obrador. Así es. Y hay fuerzas económicas que nos pueden ahogar y llevar a peores condiciones con las que se está luchando. Pero yo creo que Obrador o esta administración, esta condición actual, es, como decía yo, la antítesis. Es el rechazo a mucho, y Obrador nos dijo es la corrupción la que nos está lastimando, pero tiene que ir más lejos. Solo de exponer la incomodidad o lo que nos crea inconformidad, y en ese sentido tal vez el don Clemente o los padres que son más emblemáticos pudieran empezar a buscarnos o ayudar a que más de los de 90,000 personas desaparecidas, cantidad de desplazados, empiecen a tomar fuerza y a ayudar a juntarnos. Es en parte mi esperanza de esta llamada, pero al parecer la señal o algo pasó con don Clemente que salió de nosotros de la llamada. He estado yo en Guerrero y hay partes en donde definitivamente no hay mucha comunicación. Maestro García, ¿tan desesperado como nosotros o qué piensa? Ay, ni me hables de lo desesperado que ando, porque hemos hablado con gente que ha buscado ayuda del ejército, de los 3 niveles de gobierno, del local, del estatal y del nacional, y parece que estas fuerzas económicas predominan en los intereses de estos electos, oficiales electos para representar al pueblo, pero hay que buscar, para mí hay que buscar otra manera
o cambiar el sistema electoral, porque el sistema electoral parece que va al otro lado, va en apoyo de los intereses económicos que están saqueando a la nación, que están desplazando, matando y desapareciendo a la misma población de México. Pero hemos hablado con gente de Honduras, hemos hablado con gente de Colombia, de Brasil, en Argentina. Hay sueños, posibilidades con la nueva condición en Argentina y todo, pero la relación sigue la misma. Siguen robando, siguen llevando a la gente al abismo, y esto tiene que cambiar más a fondo. Yo, para mí, en lo particular, me he escuchado varias veces, la solución no es ni el capital ni el Estado, es el pueblo, pero el pueblo que despierte a sus propias posibilidades. Creo que esto va a tener mayor posibilidad de solución cuando entendamos que estamos solos en contra de todo esto, como pueblo, como población, y que la fuerza tiene que salir de nosotros para cambiar nuestras propias circunstancias. No sé. Eduardo, ¿qué te lleva a pensar esto? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero estamos entre esa posibilidad de un gran crecimiento de actuación, de organización, de movimiento social que se coordina para enfrentar todo este terror, y la emergencia diaria, el desespero diario. Y ni una cosa termina de nacer, ni el terror termina de acabar. Y entonces nos coloca en una balanza muy difícil, muy de espera, muy desesperante. Pero yo creo que no hay más alternativa que seguir en proceso de encontrarnos, de ligarnos, de establecer organización. No hay más posibilidad, y comenzar a presionar más y más al gobierno. No hay otra posibilidad, no hay otra. Es la única. Si viera yo en el camino hacia adelante cualquier otra cosa, yo la mencionaría. Pero lo que está claro es que el gobierno por sí solo no tiene suficiente arranque, no tienen suficiente decisión. Entonces necesita que el pueblo empuje y se organice, y gritemos todos al unísono. No hay más remedio. Lo que tú estás diciendo, son demasiadas regiones del país que están entrando en esta desesperación. Entonces hay que buscar cómo ligamos a los del norte con los del centro, con los del sur, y comenzamos a sumar un solo grito, una sola voz. Hay que buscar solución entre nosotros. Entonces, no solamente presionar, hablar a los oficiales electos, pero también juntarnos con nuestros vecinos y a ver lo que se puede hacer, lo que se puede comenzar a movernos aquí en la vecindad. Yo, en parte, mis esperanzas es, en todo lo que hemos hecho como ayuda humanitaria, que nos ha dado la oportunidad de escuchar todas estas voces que de otro modo no hubiéramos escuchado. Lo que estamos intentando hacer en Colombia con forma muy precaria, con lo poquito que tenemos sobre las ollas comunitarias, el tratar de integrar a los campesinos a un mercado alterno, para que la gente tenga una oportunidad de juntarse y empezar a platicar. Lo que hemos intentado en Oaxaca, en Michoacán, en otro, con donde las ollas, donde aún no hemos sido comprendidos en este intento, es yo creo donde encuentra una posibilidad que puede surgir desde nosotros, y también empezar a darnos cuenta de que la dependencia en el Estado hasta ratos nos ciega y nos impide ver nuestras posibilidades. El Estado es que no se desbandaran más en su desesperación. Hemos hecho lo poquito que podemos con otras comunidades, con la esperanza de que en alguna forma
sean menos débiles al estar un poquito más juntos. Y esta oportunidad que nos dio la vida al maestro García, que no buscamos de tener este programa de radio, una vez a la semana, 1 hora, y tratar de exponer a la víctima, que diga su sentir. El pueblo empiece a sentir que el otro también existe, que no lo podemos ignorar. Sí. Eduardo, ¿piensas? ¿Qué pienso? No, yo quisiera poder ayudar mucho más, quisiera poder empujar con más fuerza, con más coraje, con más poder. Todo eso es indispensable. Vamos a regresar a México, a seguir trabajando en esto y por supuesto abrir nuevos canales con la gente que ustedes han mencionado. Vamos a hablar con Rompevientos y decirle, oiga, ustedes qué han planteado aquí con esto, qué sigue, qué podemos trabajar juntos para que los compañeros allá, las compañeras allá de Guerrero puedan sentir, de Michoacán puedan sentirse acompañadas, puedan sentirse que no están solas. En honor y respeto a Rompevientos, sí es una exposición muy amplia, tanto con ella como con, digamos, María, que fue quien es una compañera, pero no es un nombre ficticio, pero expuso cantidad de cosas, nombres y situaciones, pero no tuvo eco en el gobierno. Rompeviento hizo muchísimo por esta situación. Que hayan sido porque nos medio escucharon o de otro lado escucharon, no importa, no merecemos crédito. Lo que importa es que esto empiece a ser escuchado y el gobierno empiece a ser obligado a llevar a cabo su función, a proteger a la comunidad. Es la función más elemental de cualquier gobierno, la seguridad del pueblo. No la hay. Nos quedan aproximadamente 3 minutos. Lucina, pues no sé si esto te dé esperanza o te lleve mayor desesperación. No, por supuesto. ¿Qué nos puedes decir para al público? No voy a perder la fe y eso es lo que me va a mantener de pie, que todos vamos a estar unidos y todos para adelante. Si tenemos que recurrir a otros noticieros, juntos lo vamos a hacer hasta que nos escuchen. Yo no me voy a vencer. Mi dolor es grande y en una profundidad. Yo acabo de perder a mi mamá. Sé que ella murió en la desesperación de la situación que estamos viviendo. Ella cayó en depresión y murió ahora el 21 de este mes. Pasado. Ay, mi condolencias y acompañamiento por eso, Lucina. Gracias. Y yo esto me está dando más fuerza, más rabia para seguir luchando, porque mi madre se fue en esa esperanza de ver la situación, el desplazamiento, todas las pérdidas de sus 2 hijos, porque ya le habían fallecido uno y ahora la otra muchacha. Entonces, ya definitivamente ya no soporto tanto. Y yo estoy de pie todavía, creo que me estoy fortaleciendo más al saber que nos estamos uniendo con la voz de ustedes, que existe alguien que nos está escuchando. Y con esa fuerza y esa voz de ustedes sé que vamos a salir adelante, que tarde que temprano nos van a escuchar para liberar más personas, no nomás nosotros, más personas que están en esta misma situación. Bueno, maestro García, 1 minuto y medio nos queda, creo, algo así. Sí. Para mí, lo que me da esperanza a mí es haber llegado a estos intercambios con, como dices, víctimas de las campañas de terror, de desplazamiento, etc. Pero no son víctimas, son víctimas en resistencia. Están haciendo algo, están buscando juntarse con otros y enfrentarse con esta situación de buscar una solución, un cambio. Entonces eso me da esperanzas. Eduardo, algo poquito muy corto. Sí, Lucina nos da ejemplo de coraje, de resistencia, y ese es el camino exactamente que tenemos que acompañar todos.
Vamos a seguir, Lucina, acercándonos, mirándonos, escuchándonos y ampliando los oídos y los ojos. Esa es la tarea. Por supuesto, Eduardo, con su fuerza y su seguridad, a nosotros también nos van a dar seguridad, porque atrás de mí hay 400 personas desplazadas en este lugar tan pequeño, que todas las poblaciones cercanas se desplazaron por la misma situación. Y como le repito, atrás de mí hay esa cantidad de personas que andan batallando sin cosa alguna. Bien, en parte digo, mi esperanza que también el caso emblemático de Ayotzinapa participara. Afortunadamente la comunicación pues, fue precaria, para que también nos ayudara a abrir puertas y ellos abrieran las puertas a más de estos 90,000 personas reconocidas por el Estado que han desaparecido. Y empezar a ver de que estas gentes que mueren por desesperación o suicidios o otras situaciones que pasan, el gobierno empezar a hacerlos sentir responsables por su inercia, su abandono. En alguna forma no pueden estar ausentes de responsabilidad con todo esto que nos está pasando como sociedad, no solo en México, casi a nivel global, todos los estados están peleando las poblaciones. Pues bueno, esta fue la historia de las palabras, y en la historia de las palabras nosotros creemos que el tratar de cambiar o entender el por qué pensamos como pensamos, al entender nuestro pensar, tal vez logremos cambiar nuestras circunstancias. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Gracias, Antonio. Un abrazo, Lucina. Muchísimas gracias por haberse dejado escuchar. Muchas gracias, maestro García. Y nos seguimos conversando cuando haya necesidad. Bueno, gracias a ustedes también. Bueno, a ver si hay otra oportunidad con don Clemente para tratar de ver cómo ellos, con la predominancia que tienen, nos ayudan también a que escuchen, y ellos también escuchen a otras víctimas. Pero vamos a ver qué pasa.